Le damos la bienvenida, queremos compartir junto a usted y con quienes le acompañan este contenido de edificación con la palabra de Dios. Comencemos. Muy buenas noches, amada iglesia, familia, usted que nos da la oportunidad de estar llegando hasta lo más íntimo de su hogar, los domingos y los miércoles. Hoy estamos acá y queremos compartir con ustedes una palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones, esperando que la palabra que se vaya a exponer pueda ser de edificación para usted y para toda su familia. Hoy queremos hablar acerca de algo que es muy importante en los tiempos que estamos viviendo, que estamos atravesando. Y hoy, pues, mi reflexión de esta noche va a estar amparada en Apocalipsis, capítulo 2, verso 1 al 5. Así que quisiera con ustedes, por favor, si usted tiene su Biblia cerca, que debería de tenerla, por favor ábrala, porque lo que vamos a hablar, lo que vamos a tratar de reflexionar, lo vamos a hacer muy bíblicamente. Queremos volver a la palabra de Dios, así que hoy es una bonita oportunidad para poder estudiar la palabra de Dios en familia. Y dice, leo para ustedes: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Escuche lo que viene. Y los has llamado mentiroso, has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Verso 5 dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Esta es la palabra de Dios. Juan, que es el autor de Apocalipsis, tiene una visión de parte de Dios para que le escriba a las 7 iglesias de Asia Menor. Cada una de estas iglesias estaban en un lugar estratégico para el desarrollo de la misión de la iglesia. Pero en estos versículos Dios le habla a una iglesia en específico, a la iglesia de Éfeso. Éfeso era una ciudad próspera, era un puerto, también estaba bajo el imperio romano, pero no solo eso había en Éfeso. Había un templo muy grande que era el templo de la diosa Diana. En ese lugar se daba mucha prostitución, había mucha hechicería, había mucha maldad en Éfeso. Cuando Pablo llega a Éfeso a establecer el reino de Dios, se tuvo que enfrentar a un mundo espiritual muy fuerte. Pero la iglesia de Éfeso se volvió poderosa, fuerte, sólida, porque donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Éfeso era una de las iglesias más grandes y clave para el desarrollo de la iglesia primitiva. Incluso la iglesia de Éfeso era tan poderosamente económica que era la que les ayudaba a las siguientes iglesias. Era una iglesia próspera. Hasta ahí parecía que todo estaba bien en esta iglesia. Todo era perfecto. Todo era perfecto. Es muy lindo, ¿verdad?, que Dios le diga las cualidades. Qué maravilloso que Dios nos diga todo lo lindo, todo lo hermoso, todo lo maravilloso que uno hace. Dios empieza diciéndole y resaltando las buenas obras de esta iglesia. Dios no pasa por alto lo que esta iglesia de Éfeso estaba haciendo. Lo primero que le dice:
yo conozco tus obras. Lo que le está diciendo, yo sé lo que haces, porque yo me paseo por en medio de ustedes. Dios no ignoraba lo que la iglesia desarrollaba en su momento. Yo sé, yo me paseo en medio de ustedes, entonces yo conozco, yo sé lo que ustedes están haciendo. También resalta algo muy bonito: eres muy trabajadora. La iglesia de Éfeso era increíblemente trabajadora. Siempre estaban ocupados en algo. Era una iglesia muy activa, dinámica. Hacían muchas cosas. Siempre estaban pensando qué hacer. Pero también Éfeso era una iglesia paciente. Pero no solo eso, tenía la iglesia de Éfeso. También la iglesia de Éfeso no soportaba a los malos. Era una iglesia que luchaba por la verdad, no soportaba la injusticia. Pero además de eso, le dice: tienes mucho conocimiento bíblico, porque pones a prueba a los que dicen llamarse apóstoles y no lo son. Era una iglesia muy discipulada. Era una iglesia teológicamente bien formada. Era una iglesia que no comía cuento. Era una iglesia discipulada. Era una iglesia que estaba bien doctrinada. Era una iglesia analítica, tenía discernimiento. Podían saber qué era bueno y qué no era tan bueno. Era una iglesia increíble, ¿verdad? Pero además de eso, era una iglesia sufrida. La iglesia de Éfeso había madurado a través de las adversidades que atravesaron. Era una iglesia madura porque había pasado mucho sufrimiento. También era una iglesia que no desmayaba, era perseverante. Ante el ojo humano, esta era una iglesia perfecta. Vea todo lo que esta iglesia de Éfeso tenía: trabajadora, había buena palabra, perseverante, ayudaban a los más necesitados, no soportaban la injusticia, tenían buena palabra, estaban bien formados teológicamente. Esta iglesia, imagínese una iglesia como esta el día de hoy. Quizás muchos de ustedes quisieran congregarse en una iglesia como esta. Pero ¿qué pasó con la iglesia de Éfeso? ¿Por qué Dios le dice: pero tengo algo contra ti? Tengo algo contra ti, de parte de Dios, lo veo con dolor, con tristeza. ¿Qué es este algo que pareciera ser provocado por la iglesia de Éfeso? ¿Qué pasó con la iglesia? Con la iglesia perfecta. ¿Qué fue lo que la iglesia de Éfeso dejó ir? Lo descuidó, olvidó algo que tenía antes. El reclamo de Dios nunca fue por lo que hacían. El reclamo de Dios fue por lo que dejaron de sentir, por lo que dejaron de vivir, por lo que dejaron de practicar. Dios le reclama a la iglesia de Éfeso, no por lo que estaban haciendo, sino por lo que dejaron de sentir. Éfeso se volvió experta en doctrina, pero débil en el amor. Éfeso era una iglesia muy activa, ganaban almas, hacían cosas muy buenas, se afanaron mucho, pero perdieron el apego a Dios. Perdieron la dependencia de Dios. Se desconectaron del corazón de Dios. Si yo en esta noche te pregunto, ¿tu corazón estará conectado con el corazón de Dios? Porque esta reflexión que quiero compartir, no quiero que la vean desde lo macro, no quiero que lo veamos desde lo micro, porque usted y yo somos la iglesia. Y hoy hay un reclamo de parte del corazón de Dios que nos dice: has descuidado tu primer amor. Esta iglesia pensaron que haciendo todo lo que hacían ya era suficiente. Todo lo que hacían no estaba mal.
No estaba ahí el problema. El problema estaba lo que habían descuidado. Perdieron la prioridad número 1, el amor. El Espíritu Santo es experto en revisar los corazones. ¿Qué tal si el Espíritu Santo revisa esta noche tu corazón? ¿Encontrará ese primer amor? ¿O ya se fue? Porque la iglesia de Éfeso no se dieron cuenta. En el momento que se le fue el primer amor, no se dieron cuenta. Nos estará pasando lo mismo a nosotros. ¿Qué tal si el Espíritu Santo revisa tu corazón esta noche? ¿Se encontrará con ese amor? ¿Encontrará esa llama que antes flameaba por ese amor eterno? La iglesia de Éfeso no se había dado cuenta que ya habían perdido el primer amor. Seguían trabajando, seguían haciendo muchísimas cosas increíbles, pero sin el ingrediente principal, que es el amor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es el primer amor? ¿Por qué es tan importante volver al primer amor? El primer amor es cuando Jesús es el número 1 en nuestras vidas. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa, la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él es el principio y el fin. Eso significa que si yo voy a empezar el día, lo voy a empezar en Jesús. Eso significa que cuando termine el día, yo termino en Jesús. Eso significa que nosotros, cuando vamos a empezar una relación, cuando vamos a empezar un negocio, cuando vamos a empezar un proyecto, le tenemos que consultar al alfa y al omega, porque Él es el principio y el fin. Él es nuestro fundamento y todo tiene que estar sujeto a su voluntad. A esta iglesia se le olvidó que fue Jesús el que le dio vida, el que le dio identidad, el que le dio un nombre. Se les olvidó que fue Jesús el que le dio la oportunidad. Esta iglesia se afanó sirviendo al reino, pero se olvidaron del rey. Se olvidaron del alfa y el omega. La iglesia de Éfeso empezaron en Jesús, pero al transcurrir el tiempo ya no estaban en Jesús. Estaban haciendo muchas cosas que parecían buenas y que quizás al ojo humano son buenas y necesarias, porque es parte de la misión de la iglesia. Pero descuidaron algo que es fundamental. Vivir en el primer amor es vivir bajo el sometimiento profundo y tener pasión, gozo, dependencia. Hoy lamentablemente hay muchas personas que seguimos sirviendo, pero sin gozo, sin pasión, sin santidad, sin temor, porque perdimos el primer amor. Dios lo que le está diciendo a esta iglesia: ¿dónde está? ¿Dónde está ese amor cuando empezaste? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo descuidaste? ¿Por qué has perdido el primer amor? A alguien Dios le quiere hablar en esta noche. Quiero usar ejemplos para ir aterrizando y darme a entender mejor. ¿Verdad que cuando usted tuvo un encuentro verdadero con Dios, usted oraba fervientemente para que Dios le diera la oportunidad de servirle, de tocar una guitarra, de recibir la gente a la entrada, de acomodar carros? Usted oraba todos los días, todas las mañanas, al mediodía,
en la tarde, porque usted estaba conectado con ese amor eterno. ¿Por qué has dejado de hacerlo? ¿Por qué has dejado de orar? ¿No será acaso que has perdido ese primer amor? Si no hay pasión, es porque no hay amor. Hemos perdido el primer amor. ¿Dónde está ese amor con el que hacía las cosas? ¿Dónde está esa pasión? No tomabas una decisión sin antes consultarle a Dios. Pero hoy muchos tomamos decisiones sin ni siquiera consultarle a Dios. No se trata solamente de hacer las cosas, se trata de hacerlas con amor y por amor. De nada nos sirve servirle a Dios con esmero, con excelencia, si hemos perdido ese primer amor. El amor a Dios es tan importante, porque si perdemos ese primer amor, perdemos el temor. Y si perdemos el temor a Dios, perdemos la santidad. Y cuando perdemos la santidad, empezamos a alejarnos de la dependencia, del sometimiento. Entonces seguimos sirviendo a Dios, pero sin Dios. Si queremos seguir siendo cristianos relevantes, no podemos olvidarnos de Dios. Dios no se puede salir en ningún momento de nuestros corazones si queremos ser verdaderamente cristianos y relevantes en esta sociedad. Él tiene que ser el principio y el fin de todo lo que hagamos. Hoy es una noche para que Dios tome el lugar que le corresponde en nuestros corazones. El problema de Éfeso fue que se olvidaron de la santidad, de la dependencia. Jesús le dijo a sus discípulos: si ustedes me aman, guardarán mi palabra. Vivir en el primer amor es vivir en santidad. Vivir en el temor a Dios es vivir bajo la obediencia, bajo el sometimiento. En el momento que perdemos el primer amor, perdemos el temor a Dios. Cuando perdemos el primer amor, nos volvemos ociosos espiritualmente. Y hoy, tristemente, las iglesias están llenas de personas ociosas espiritualmente hablando. Deja que el Espíritu Santo hable una vez más a tu vida. Él quiere que regresemos a ese primer amor. El primer amor nos lleva a ser sensibles a su voz, a amar su obra, a amar al prójimo, a sentir dolor por el pecado. Y si ya no sientes dolor por el pecado, posiblemente fue porque ya perdiste el primer amor. Hermanos, ¿cómo volvemos al primer amor? ¿Alguien se ha perdido en algún lugar, en algún momento? Yo me he perdido. Y la verdad que cuando ese momento pasó fue una impresión fea. No podía comunicarme, no podía hacer. ¿Sabe qué fue lo primero que comencé a recordar? ¿Dónde me perdí? Comencé a recordar todo el camino. En el momento que entré a ese lugar, comencé a recordar cosas. Y cuando comencé a recordar, fue que empecé a salir de donde estaba perdido. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué tenemos que hacer para recuperarlo? Ese primer amor.
Aquí está la clave. Verso 5 dice: recuerda dónde has caído. Pregunto, ¿Dios le está hablando a una iglesia o a personas no creyentes? Tristemente, Dios le está hablando a una iglesia, a personas creyentes. No le está hablando a personas inconversas. Le está hablando a una iglesia. Pero esta iglesia está caída, está mal, está lejos del corazón de Dios. No solo afuera de la iglesia, no solamente afuera de los edificios de una estructura hay caídos. Dentro de la iglesia hay muchos caídos porque su corazón está lejos del corazón de Dios. Hay muchas personas apartadas de Dios dentro de las iglesias. Pregunto, ¿cuál es tu condición? ¿Estarás cerca del corazón de Dios? ¿O hoy es una noche para que tomes decisiones y comiences a recordar dónde fue que caíste? ¿En qué momento mandaste ese mensaje? ¿En qué momento aceptaste esa invitación? ¿En qué momento te involucraste en eso? ¿En qué momento abriste una página que no tenías que abrirla? En muchos corazones Dios ha pasado a segundo plano. Dios le está reclamando a la iglesia de Éfeso: yo quiero ser el número 1 en sus corazones. Nos estará reclamando a nosotros también. Verso 5 dice: recuerda dónde has caído. Este es un verso esperanzador. Dios nunca cierra la oportunidad. Ese es el Dios que tenemos y de ese Dios te predico en esta noche. Él nunca cierra la puerta. Él nos dice: recuerda. Este versículo es esperanzador. Él quiere que tu corazón vuelva a Él. ¿Te recuerdas quién eras antes? Cuando conociste a Dios, eras un apasionado. A todo mundo evangelizabas, a todo mundo le hablabas del amor de Dios. ¿Y por qué lo has dejado de hacer? ¿Te acuerdas cómo le adorabas? ¿Te acuerdas cómo le pedías: Dios, úsame, dame la oportunidad de servirte en un ministerio? ¿Te acuerdas? ¿Cómo te gustaba estar en la presencia de Dios? ¿Te acuerdas cuando eras humilde? ¿Te acuerdas? Cuando eras sencillo. Cuando eras manso. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando te quebrantabas? Cuando simplemente escuchabas el susurro de su voz. ¿Te acuerdas? Si te acuerdas es porque estabas en el primer amor. Y si ya todas estas cosas no están pasando en tu corazón, es porque posiblemente ya no estás viviendo ese primer amor. Voy concluyendo. ¿Cuándo fue la última vez que te vistes en el espejo? No en el espejo que tenés en tu habitación, no en el espejo que tenés en el baño, en el espejo de la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que abriste este libro y le permitiste al Espíritu Santo que te hablara? Te aseguro que si le permites al Espíritu Santo que te hable, Él te recordará dónde fue que caíste. Estoy seguro que te va a decir cuál es tu condición hoy. Es tiempo de vernos en el espejo de la palabra de Dios y adentrar en Él y pedirle: Señor, necesitamos volver, necesitamos regresar a ese primer amor.
¿Por qué no le decimos en esta noche: Señor, revélame una vez más mi condición? Estoy seguro que si nos vemos en el espejo de la palabra, nos vamos a dar cuenta que hemos perdido el primer amor. Y también nos vamos a dar cuenta dónde fue que caímos. Dios nos sigue amando, claro que sí, pero los que hemos dejado de amarle somos nosotros. Dios nos quiere decir esta noche: vuelvan a donde todo empezó. ¿Y dónde, Ariel? ¿Dónde empezó todo? En la cruz, ahí en el madero. Ahí fue donde empezó todo. El problema es que no se nos ha olvidado cómo llegar a la cruz. Es tiempo de regresar a ella. Dios tiene que ser número uno en nuestras vidas. Hoy nos está invitando: volvamos al primer amor. Jeremías 6, del 16 al 21 dice: así dice el Señor, deténganse en los caminos y miren y pregunten por los senderos antiguos. Pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Muchos versículos en la Biblia encontramos que nos dicen: caminen, avancen. Pero en este versículo nos dice el Señor: ¡hey! Deténganse. Porque por donde están caminando no es el camino correcto. Hoy es una noche para hacer un alto y revisar. ¿No será que Dios, a través del COVID, nos está diciendo: deténganse, por favor, busquen el camino, vuelvan su corazón al mío, vuelvan a ser esos cristianos verdaderos? Dios no nos está diciendo avancen, sino que nos está diciendo: deténganse. Dios nos dice: vuelvan al camino. Síntesis nada más. Recordemos de dónde hemos caído. Arrepintámonos. Volvamos a las sendas antiguas. Iglesia, yo creo que necesitamos volver al primer amor. Necesitamos volver a reencontrarnos con el Eterno. Necesitamos volvernos a reencontrar con ese amor eterno. Yo creo que antes que se abran los edificios, antes que se abran los templos, lo primero que se tiene que abrir son los corazones de la iglesia, para que Él vuelva a ser el Señor que es y que será por los siglos de los siglos. Que vuelva ese primer amor. Que el Espíritu Santo en esta noche nos permita volver a ese primer amor. Regresemos. Dios está con los brazos abiertos. Dios no va a abrir los templos si no se abren primero los corazones de cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo esta noche pueda hablar una vez más a tu vida. Es tiempo de retomar. Es tiempo que Él sea el alfa y el omega. Él sea el principio y fin de todas las cosas. Señor, en esta noche, Padre eterno, descanso en que pude, Señor, hablar lo que tú pusiste en mi corazón, Señor. Es tu espíritu el que produce el querer como el hacer. Yo pido que tu presencia ahí donde está, cada persona que nos dio la oportunidad de ser escuchado, que tu Espíritu Santo hable
traiga revelación y nos permita regresar, volver. Porque no vamos a poder a reunirnos un día en la eternidad con usted si no hay amor en nuestros corazones. Que la paz de Dios esté con ustedes. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga a todos. Feliz noche. Esperamos que este contenido haya sido de edificación. Estaremos conectándonos por este mismo medio para seguir adorando juntos a nuestro Señor. Comunidad Cristiana Shalom le invita a seguir tomando las medidas sanitarias pertinentes y creyendo en fe que Dios cuida de nuestras vidas. Le esperamos en la próxima entrega.